y seguimos admitiendo, así que no hay problema. Me apoyan Anita y Aide para irnos admitiendo, porque justo voy a Sí, comenzar yo también con estos primeros slides. sí, no Entonces, te bueno, preocupes. bueno, primero decirles a todos bienvenidos, bienvenidas a esta segunda sesión del curso El viejismo, una mirada transdisciplinaria de los prejuicios y discriminación contra las personas adultas mayores. Em, Hoy día tenemos un segundo tema. La clase pasada nos enfocamos en algunos conceptos básicos que vamos a ir utilizando a lo largo del curso y que también les van a ayudar, si es que son nuevos en el tema, a comenzar a familiarizarse con el tema de bueno, con la disciplina de la gerontología y con el tema del viejismo, que fueron el tema, bueno, los conceptos de edad, de vejez, de curso de vida, que curso de vida y no ciclo de vida, ¿no? Como habíamos visto. Este, y bueno, y también presentamos la dinámica del curso. Entonces, hoy día vamos a tener una primera parte que era una dinámica que nos quedó de la sesión anterior, que vamos hoy día a hacerla, la va a dirigir Ana Laura. Pero también esta sesión se va a basar principalmente en conocer ciertas teorías y enfoques que se han dado desde una disciplina en donde intervienen, digamos, muchas otras disciplinas que han nutrido a la gerontología. Vamos a explicar qué es la gerontología, de qué trata, qué estudia, y luego vamos a entender el proceso en que se ha ido desarrollando el pensamiento gerontológico, diferentes teorías que han ido aportando al estudio de la vejez hasta el día de hoy. Y además, como también las profesoras de este curso somos de distintas disciplinas, vamos a tratar también de brevemente explicarles cómo ciertas teorías desde nuestras disciplinas han comenzado a acercarse a entender este fenómeno y también desde una manera más práctica, llevar estas teorías sociales, psicológicas, gerontológicas a la práctica cotidiana dentro de servicios, dentro de programas sociales. Eh, entonces vamos a tener un cachito, una mirada muy pequeña, digamos, un aporte desde la antropología, de la psicología y del trabajo social. Eh, y finalmente hoy vamos a terminar también en una dinámica que busca aplicar estos conocimientos nuevos, que la vamos a explicar acá, pero la vamos a dejar para hacerla de manera sincrónica, ¿no? En casa, usando también, compartiendo nuestras ideas y reflexiones a través del chat de WhatsApp. Entonces, bueno, ¿qué haremos hoy? Como les decíamos, vamos a terminar esta actividad grupal que quedó pendiente y luego vamos a desarrollar algunos enfoques teóricos que nos ayudan también a entender lo que va a venir después del curso, que son enfoques en cómo nos acercamos a entender qué es la vejez y problemáticas relacionadas a la vejez y cómo han ido cambiando. En este caso, esta sesión busca reconocer estas teorías sociales y psicológicas y entender cómo han aportado a la gerontología como una área de estudio multidisciplinaria. Aide también va a problematizar eso si es multidisciplinaria o transdisciplinaria, desde un plano social, histórico y cultural. ¿Por qué? Porque estas ideas han surgido en momentos particulares históricos y culturales y han ido cambiando también con el cambio de pensamientos sociales, psicológicos, médicos también, que sucedían en esas mismas épocas, ¿no? Y bueno, vamos a identificar cosas en común, que ha sido de hecho una chamba bien intensa de nosotras esta semana, cómo es que nuestras disciplinas convergen, ¿no? En ciertas ideas que, digamos, son comunes, generales para la gerontología, pero también tienen aportes distintos y particulares dentro de nuestras propias disciplinas, ¿no? La idea sería ahora comenzar a hablar acerca de las teorías. Vamos a hacerlo rápido, solo para que ustedes tengan una mirada amplia acerca de estas teorías que existen en la gerontología y en nuestras disciplinas. Y para que, pues, si es que ustedes quieren profundizar más en el tema, pues ahí tienen algunos autores y nombres de teorías que pueden seguir explorando eh, ustedes ya para sus trabajos, sus carreras, ¿no? Entonces, Ajá, vamos a comenzar ya, con Aide, ¿sí? sí, chévere. Eh, bueno, vamos, antes de como decía el slide anterior, si retrocedes un ratitín, Gaby,
Antes de las teorías que se han desarrollado en el campo gerontológico, antes de conocer las teorías, vamos a hablar acerca de la gerontología. Siguiente. Y es por eso que presentamos una definición de qué es la gerontología, y hay una primera mención que se realiza por un científico de las ciencias biológicas, de hecho, ruso. Ahí está el apellido Mentichnikov. Él plantea, es el primero que en 1903 plantea una definición de la gerontología y señalar como que es una nueva ciencia en relación al estudio de la vejez y la muerte para mejorar el curso de la última etapa de la vida, ¿no? Es en relación al envejecimiento también, lo plantea de esa manera, cuyo desarrollo se ha nutrido de los procesos biológicos, procesos psicológicos y procesos sociales parte del envejecimiento. El objeto de estudio de la gerontología es el proceso de envejecimiento, el estado o etapa de vida llamada vejez, según las diferencias atribuidas por edad, o lo que, y lo pongo en negrita porque lo hemos tratado en la sesión pasada, o lo que podríamos llamar actualmente momentos del curso de la vida, ¿no? Hacíamos la diferencia entre ciclo vital y curso de vida como enfoques, ¿no? Que ven este proceso de envejecimiento de una manera distinta, en este caso el curso de vida, con los momentos imbricados, conectados, ¿verdad? Entonces, veamos, el proceso de envejecimiento es parte del objeto de la gerontología, la vejez, ¿no? Y las condiciones específicas de vida de las personas mayores, es decir, de los sujetos que hoy en día están viviendo su vejez. Cuando hablamos del proceso de envejecimiento, pero igual nos involucra a todos y todas, porque ya sabemos que este proceso inicia desde que nacemos, desde que somos vida, digamos, ¿no? Entonces, prácticamente tenemos tres puntos centrales que a la vez son transversales en la vida del ser humano, ¿no? Y del ser vivo, dentro de esta ciencia. Y a la vez también distintos autores como Fernández Ballesteros la denomina como una disciplina multidisciplinar, ¿sí? Siendo la biología, la psicología y las ciencias sociales y humanas necesarias contribuyentes en el objeto de conocimiento de esta ciencia, ¿no? Una ciencia y disciplina en tanto que se alimenta de otras, ¿no? Y que, de acuerdo con Fernández Ballesteros y otros autores, se plantea como multidisciplinar, ¿no? Aquí vemos las ciencias biológicas, cambios que suceden con el paso del tiempo y la edad en el organismo, ¿verdad? Del ser humano. De las ciencias biológicas se aportan tanto los cambios y estabilidad que se producen con el paso del tiempo en las funciones mentales, cognitivas de la persona, ¿no? En relación, por ejemplo, a la atención, a la orientación, la memoria, el pensamiento, el lenguaje y otras. Las ciencias sociales y humanidades, ¿no? Están vinculadas a sus aportes, están vinculados a los cambios en relación a la edad y los roles sociales, a la estructura de intercambio social y en cómo la cultura ha influido y sigue influyendo en los cambios poblacionales conforme pasa el tiempo y los contextos socioculturales también van cambiando, ¿no? Entonces, vemos que la gerontología, nuevamente, es una ciencia, pero también es una disciplina en tanto que se alimenta de otras ciencias, ¿no? Y también vemos que hay una mirada de esta como multidisciplinaria. Siguiente, por favor. Y aquí nuevamente Fernández Ballesteros, que dicho sea de paso es una autora que ha dado aportes muy importantes desde la psicología. Ella aquí hace una división, un gráfico que ilustra la división de estas tres ciencias que alimentan rotundamente a la gerontología, que son las biológicas, las psicológicas y sociales, y dentro de las biológicas, estas disciplinas, ¿no? De la biología, la medicina, la enfermería, que también vienen contribuyendo muy ampliamente en la gerontología, las ciencias psicológicas, desde la psicología del desarrollo, que también va a ampliar un poquito más Ana, psicología social y la psicología cognitiva, y desde las ciencias sociales, la sociodemografía,
que es tan importante, ¿verdad? La demografía como disciplina en las ciencias sociales y que, por ejemplo, me parece que en México, en Colombia, otros países de nuestra región están más desarrollados y su desarrollo enfocado en el campo gerontológico, algo que en Perú de pronto aún nos falta, ¿no? La ecología humana y la interacción social. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, la gerontología nos parece importante también mirarla desde la complejidad, ¿no? Sabemos que hay un autor que habla de la complejidad, Edgar Morin, pero este es un ancho camino. En general, las diversas ciencias y disciplinas, aquí estamos presentes las docentes del curso de antropología, psicología y en mi caso trabajo social, y aquí presentes en el grupo de estudiantes de distintas otras disciplinas y ciencias, que vemos en la práctica eh, generalmente intervenciones o formas de investigar, metodologías de investigación que sobre todo están conectadas con el funcionalismo, con las matrices positivistas, porque realmente es complejo, o sea, como su mismo nombre lo dice, el camino de la complejidad sigue siendo muy ancho y largo de alcanzar o de lograr como tal, integrando las múltiples miradas, porque sí implica problematizar y encontrarnos entre las distintas disciplinas, ¿no? Encontrar puntos situarnos con base en puntos de encuentro, ¿no? Eh, y bueno, desde la gerontología podemos decir que hay un enfoque multidisciplinario, ¿no? Ha habido un enfoque y sigue habiendo un enfoque multidisciplinario, pero que la multidisciplina corresponde a paradigmas positivistas de sumatoria de aportes disciplinarios y que el reto sería, digamos, en este camino, desde la complejidad, pasar a un enfoque inter y transdisciplinario, que es también la apuesta que tenemos, en el que se propone desde una visión compleja del envejecimiento integrar el entretejido bio, psico, social y espiritual, ¿no? Nos señala aquí tanto Morín como Zarevsky, autora argentina que trata el envejecimiento y la vejez también, que se van conformando estos entretejidos en el curso de la vida de la persona, ¿no? Entonces, es para nosotras importante esta reflexión de la gerontología desde la complejidad. Y bueno, aquí vemos ya más gráficamente lo que apunta a la complejidad, que es la integración de las de las distintas ciencias, ¿no? En este caso las tres que hemos mencionado, teniendo como centro el envejecimiento, la vejez y el sujeto mayor o la persona mayor, que es la que hoy en día está viviendo es su vejez, ¿no? Pero a la vez todos y todas, en tanto seres envejecientes, somos parte de. Eso por parte de la gerontología y ahora vamos a pasar a las teorías. Hemos dividido las diferentes teorías y enfoques de manera temporal también, a pesar de que, como vamos a ver, o sea, puede ser que una teoría ha tenido su pico de importancia, digamos, en un momento, pero puede mantenerse por más tiempo en diferentes disciplinas, ¿no? Y pueden convivir diversas formas y teorías de pensar, para pensar la vejez. Entonces, la primera que íbamos a mencionar era esta mirada biomédica y del deterioro, ¿no? De la cual nos iba a hablar Anita primero. Gracias, Gaby. Entonces sí, como ya nos mencionaba además Aide acerca de la predominancia pues de este enfoque positivista y pues centrado casi exclusivamente, ¿no? En la parte bioorgánica, biomédica de los cambios y cómo es que ello, ¿no? En función a qué tanto iba a aportar, ¿no? A la adaptación social y los cambios de la persona en sociedad, ¿no? Por muchos años el paradigma en este caso, partiendo desde mi enfoque desde la psicología evolutiva y del desarrollo, ¿no? Estuvo a favor de la funcionalidad, a favor de que tanto investigamos, estudiamos, nos enfocamos en el crecimiento entendido desde un punto de vista
biológico, ¿no? y psicobiológico. Y por tanto, la mayor parte de estudios y grandes teorías clásicas, inclusive antes de los años 40, no estuvo enfocada en etapas de la infancia, la niñez y la adolescencia, ¿no? Porque pues entendía que estas eran las etapas claves, críticas, ¿no? de enfocarse, porque era ahí donde se iba sentando pues estas bases para que, entre comillas, en un futuro, ¿no? la persona pueda hacer funcional a su sociedad, ¿no? Entonces, el ver todas estas facetas, fases y etapas de crecimiento, claro que contribuyó muchísimo para poder tener los principios del desarrollo en estas etapas de la vida, ¿no? Pero iba dejando, iba relegando y además en este relevo, en esta postergación de estudiar pues a las personas adultas y en aquel entonces personas mayores que si bien es cierto no era la misma proporción poblacional que hoy en día, ¿no? Más allá de dejarla ausente, era entendido como que pues los cambios que sucedían eran solo en función a la pérdida, al declive, al deterioro gradual, ¿no? Que las personas pasaban de una adolescencia y juventud a una estabilidad. Entonces se decía, claro, si en la adultez hay una estabilidad, ya para qué estudiar más, ¿no? Entonces se sabe que ya llegó un pico de desarrollo la persona, ¿no? Y que ahora viene la bajada, digamos así, ¿no? En picada, todo esto que se ha venido construyendo, ¿no? Psicobiológicamente, orgánicamente en los sujetos, en las personas, ¿no? Y estaba visto como que, claro, ausente de mayores cambios y que justamente el estudio en la vejez se iba reduciendo solo al deterioro de las funciones, en este caso cognitivas, los trastornos afectivos, ¿no? Y de ahí se van desprendiendo también, pues, y en función a estas teorías que Gaby nos va a ir mencionando desde el enfoque social. Digamos que tenemos esta primera etapa en que desde la psicología, pero también desde un enfoque más médico, se habla de esta vejez como un mero periodo de deterioro gradual, ¿no? Tanto de la mente, como nos dice Anita, como del cuerpo, ¿no? Estas teorías luego comienzan a haber otras explicaciones, otras miradas acerca de la vejez, como es la teoría de la modernización también, en que se comienza a tratar de explicar por qué es que los sujetos viejos y viejas, ¿no? Las personas mayores en una sociedad, son comenzados a valorar, ah, son comenzadas a ser valoradas menos en su sociedad, ¿no? Entonces, una de las explicaciones que se da es que la modernidad de nuestras sociedades comienza a generar una serie de cambios, ¿no? Por ejemplo, hay un mayor envejecimiento poblacional, que ya habíamos explicado qué es, ¿no? Hay una mayor cantidad de personas mayores en la sociedad que antes. Hay una mayor escolarización de la población, lo cual comienza a deslegitimar ciertos saberes, conocimientos que tenían las personas mayores de una sociedad, ¿no? Que eran generalmente las más sabias, las que podían instruir a los demás, y por lo tanto sus saberes y ellos mismos en ese rol eran más valorados, ¿no? Y además comienza a haber una mayor importancia al modelo de familia nuclear, que comienza a dejar de lado también a la familia extensa y por tanto a las personas adultas mayores que comienzan a tener, por ejemplo, roles de abuelos o de abuelas, ¿no? Entonces, todos estos cambios que se dan con la modernización comienzan a generar también una mayor valorización del rol de las personas mayores, ¿no? Y finalmente, por ejemplo, la antropología en esa época, y ahora vamos a ver cómo después lo cuestiona, comienza a legitimar estas ideas, ¿no? Simmons, en 1945, comienza a probar a través de sus recojos de información en comunidades que en ese momento eran llamadas primitivas, ¿no? Pero digamos comunidades indígenas, que las personas adultas mayores en esas comunidades, que digamos eran consideradas no modernas, las personas mayores sí eran tratadas con respeto, ¿no? Entonces comienza a pensarse que en un momento pasado, cuando las sociedades eran más comunidades pequeñas, no modernas, los roles de las personas mayores eran distintos. A aparecer otras teorías. Por ejemplo, estas son las teorías de la adaptación y la desvinculación social, que son creadas, puestas
bueno, digamos que son más conocidas de Elaine Cummings y William Henry en 1961. Y estas teorías están influenciadas mucho por paradigmas funcionalistas en las ciencias sociales. Por ejemplo, en esta época se pensaba que las sociedades eran como cuerpos, digamos, en una metáfora. Una sociedad es como un cuerpo y ciertos grupos de la sociedad funcionan como, tienen funciones y roles como lo tienen los órganos dentro de un cuerpo, ¿no? Eh, que si bien son diferentes, están interconectados y cada uno cumple un rol para que el cuerpo o la sociedad funcione de una manera armónica. Entonces también ciertos aspectos de la sociedad tenían que, así por ejemplo como pensemos las células, que se hacen más viejas y mueren, tienen que ser desechadas de ese cuerpo para que el cuerpo se regenere, cree nuevas células y funcione de manera correcta, ¿no? Entonces, bajo esta metáfora comienzan a explicar por qué es que las personas mayores envejecen y comienzan a presentar aspectos como la depresión, la soledad, comienzan a no tener un rol claro en su sociedad y finalmente desaparecer y morir, ¿no? Este proceso, que suena muy triste también, en ese momento era vista como algo deseable, ¿no? Es deseable que esa persona comience a despojarse de sus roles sociales para dárselos a otros y así ir desapareciendo de la sociedad poco a poco y prepararnos ambas partes, tanto las personas mayores que fallecen, como también quienes quedamos acá, los más jóvenes y sus familias y la sociedad en general, para esa desaparición y reposición, ¿no? Regeneramiento. Eh, bueno, acá yo les ponía unas preguntas como para pensar esta teoría un poquito más. Eh, Después de escuchar esta teoría, ¿qué cosas pensamos que podemos criticar de ella, de estas ideas? ¿Qué cosas podría generar, ¿no? En la práctica, tener en nuestras mentes estas explicaciones como las que nos da Elaine Cummings y William Henry? Y además creo que algo que es interesante no es que solamente nos ponen la mirada sobre la problemática de las personas mayores que se desvinculan de la sociedad, que comienzan digamos, no tener un rol claro en su sociedad, ser desvalorizados, etcétera, sino que en esta teoría se piensa que es funcional para la sociedad que esto pase, o sea, que era deseable que pase, ¿no? Nueva teoría, que es la teoría de la actividad, que se da en 1961, que en ese momento fue una crítica a estas teorías anteriores, ¿no? ¿Por qué? Porque comienza a decir que las personas mayores pueden mantenerse valoradas, mantenerse como un grupo valorado en su sociedad, si es que mantienen actitudes y actividades que poseían, digamos, en momentos anteriores de su vida, por ejemplo, en la adultez. Entonces, el poder mantenerse con estas actitudes y actividades y roles por el máximo tiempo posible, generaba que estas personas pues tengan un envejecimiento que podríamos llamar, o llamaba este autor, un envejecimiento satisfactorio, ¿no? Entonces, esta desvinculación de la que nos hablaba la teoría anterior, más bien sería un resultado de la falta de oportunidades que da una sociedad o un entorno para las personas adultas mayores, y no necesariamente era algo que era deseado o que debía de ser de esa manera de forma natural, ¿no? Puede ser cambiado a través de, por ejemplo, como vemos en el dibujito, mantenernos saludables, mantenernos productivos, mantenernos aprendiendo o trabajando, no sé, algunas de estas actividades que nos muestran. Y acá también, a pesar de que todo suena muy bien, hay una antropóloga que se llama Sarah Lamb, que a mí siempre me encanta y siempre la menciono, que tiene un libro que habla acerca de este tema, ¿no? Cómo estas teorías que, por ejemplo, podemos encontrar muy presentes en nuestra sociedad, ¿no? De hay que mantenernos saludables, activos, tenemos las personas de 70 años corriendo una maratón, haciendo surf, súper, digamos, súper con un montón de abdominales y todo esto, también puede ser problemático, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay, como tú mencionas,
se sigue, en el fondo se siguen endiosando estas características que siempre estamos asociando con la juventud, ¿no? Y estamos diciendo que al continuar asociándonos a estas ideas, estas actividades, por el máximo de tiempo posible, vamos a hacer que la vejez sea vista como positiva, ¿no? Más bien, por ejemplo, otros aspectos, ahí no consideramos, por ejemplo, estas limitaciones de las cuales nos hablan, ¿no? Hay personas que por sus mismas condiciones de vida adversas pueden tener situaciones de mayor discapacidad, mayor enfermedad en la vejez, pueden tener un accidente y simplemente tener una mayor carga de discapacidades, o pueden vivir en un ambiente de mucha pobreza donde no se permite, digamos, tener este tipo de dinámicas como las que vemos en el dibujo, ¿no? Tienen otras obligaciones como cuidar a sus hijos, cuidar a alguien enfermo. Entonces, todas estas otras aspectos, estas limitaciones no son vistas desde esta teoría, ¿no? Son como obviadas. Pero también otros aspectos muy duros que a veces acompañan este momento de la vejez y que en realidad nos podrían acompañar en cualquier momento de nuestra vida, como la improductividad, ¿no? En una sociedad que está tan enfocada en lo productivo y en el trabajo, y es tan valorado, ¿no? Y la discapacidad, o la enfermedad, ¿no? Que también son cosas que podemos experimentar, también siguen siendo este gran cupo, ¿no? Que aún del cual no abordamos, ¿no? Cómo amistarnos con esta idea, ¿no? Cómo repensar que pueden existir estas situaciones y que no deberían de ser vistas necesariamente como negativas o como que ya no tenemos una vejez buena, satisfactoria, ¿no? Productiva. Sí, a ver, hay algunas manitos. No sé, Aide, si me puedes ayudar a ver las participación, que si es que alguien ha escrito Gaby, algo. respecto a la Jimena autora Segovia. mencionada, ¿era Sara Lams? Sara Lam, sí, es una antropóloga estadounidense. Están preguntando sobre el nombre, tal vez Ujú. lo podemos Sí, escribir, ¿no? Si quieren María les Pedraza. En el mando, chat. yo tenía un librito que creo que no lo tengo acá, pero habla acerca de esta obsesión por el envejecimiento exitoso, ¿no? Entonces, ¿qué está detrás de todo esto? Y cómo a veces puede ser también como injusto, ¿no? Al valorar las vejeces de otras personas y ser ciegos un poco a estas otras dimensiones que pueden llevar a que una persona o no desee ese tipo de vejez o no pueda acceder a ello, porque también es un tema de clase social, de recursos económicos, educativos, entre otras cosas, ¿no? Esta teoría surge en esta época, pero también se comienza a complejizar más y aún quedan algunas de estas ideas, pues detrás de, como tú mencionabas, por ejemplo, documentos de la OMS y que comienzan a complejizar también qué entendemos por salud, ¿no? Pero creo que algo importante que estamos mencionando es cómo también detrás de estas cosas hay pues aspectos culturales, económicos, políticos que pueden llevar a que no todas las vejeces pues terminen siendo este modelo de exitoso, ¿no? Porque justo también alguien más menciona que este modelo de repente deja de lado un poco la idea, o no sabemos dónde meter esta idea de diversidad cultural, también deja de lado que lo exitoso, o sea, una vejez exitosa también puede ser algo muy subjetivo, ¿no? Y puede variar de sociedad en sociedad. Y justo eso vamos a ver ahorita. Entonces, acá creo que le paso la posta a Ana de nuevo para que nos explique un poquito esta línea de tiempo. Entonces, a través, bueno, conformado por décadas, ¿no? A través del tiempo, de cómo se han ido desarrollando partiendo desde el enfoque pues de las teorías, partiendo de la biomedicina, del modelo pues también positivista, ¿no? De todo esto acerca de cómo la vejez estaba enfocada en el declive y el deterioro, hacia lo que iba problematizando desde las ciencias sociales, de que tanto pues desde la funcionalidad las personas mayores eh, cedían en sus roles o tendrían que ser pues más activos en ellos, ¿no? Para adaptarse a las condiciones y a las demandas de la sociedad, ¿no? Y llegaremos ahora, ¿no? Al borde ya casi de entre la década de los 70 y 80
qué es lo que sucede allí, ¿no? Ya ustedes mismos han ido reflexionando, dando sus opiniones, sus puntos de vista, que precisamente se relacionan con este concepto que ya mencionábamos en la sesión anterior de la heterogeneidad, ¿no? De pues de las diversas también condiciones de vida, de cómo los determinantes sociales van a ir encauzando el curso de vida y las trayectorias de cada quien, ¿no? De cómo va a ir envejeciendo y cómo va a llegar a tener cierta vejez y no otra, ¿no? Y por eso también este concepto que se ha ido hablando en la sesión anterior de vejeces, ¿no? De toda esta amplitud y gama, de cómo ampliamos este abanico de personas que pueden ser tan diferentes entre sí teniendo cronológicamente la misma edad, ¿no? Entonces llegaremos hacia esta fase del giro crítico, ¿no? De estas, pues, problematización, pero además, sobre todo, van generándose muchas cuestiones, se van un poco cuestionando, sí, y refutando quizás, pues, ¿no? ¿Qué tanto se puede aplicar esas teorías, ¿no? A toda la diversidad que se puede encontrar en la población adulta mayor, ¿no? Y en las formas de envejecer posibles, ¿no? Además de ello, ¿no? Enfocado en que qué tanto las mismas personas puedan ser agentes de cambio por sí mismos, ¿no? Es una década de muchas, es una época pues en sí de muchas cuestiones, de muchos enfoques que se van dando, además de las ciencias sociales, también desde la psicología, ¿no? Que se va pues tratando de querer ampliar esta mirada, ¿no? De no reducirla hacia el mero pues desgaste, declive, desvinculación, ¿no? O solamente desde el lado pues más óptimo y positivo, ¿no? A la actividad. Y considero que lo siguiente era ya para que Aida nos pueda desarrollar lo relacionado a la gerontología crítica. A llegar, digamos, un momento en el que se da un giro crítico, ciertamente, y no solo a nivel de la gerontología, sino en distintas ciencias y disciplinas, a, a través de procesos particulares. Pero aquí hay un giro crítico que comienza a cuestionar aquellas teorías consolidadas que ya nos mencionaban Gabriela y Ana Laura. ¿Sí? La gerontología crítica parte por una serie de científicos sociales y en general estudiosos del campo gerontológico en los años 80 aproximadamente, ¿ya? Basado en la economía política. Justamente lo que comentaban las compañeras de México, sobre todo con un mayor énfasis, me resonaba porque tiene mucho que ver con la mirada a lo estructural, ¿no? A las discriminaciones múltiples que se han ido arraigando a nivel de la sociedad y que se han ido haciendo estructurales, ¿no? Y ciertamente ya parte del sistema aún viene siendo difícil o complejo este proceso de cambio, ¿no? Pero justamente el giro crítico que se vino desarrollando desde los años 80 en la gerontología, en el campo gerontológico, partió de esa cuestión. Ya no solo de pronto de ver al sujeto, individuo, sino de ver el entorno, no solo su entorno cercano, sino el social, la estructura social, el aparato político, ¿no? El Estado, la economía de los estados, ¿no? La posición subordinada y la discriminación no son naturales o funcionales, ¿no? Como bien lo señalaba Gabriela, que cuando hablaba de la teoría de la desvinculación, se asumía como tal, como lo más funcional a la sociedad. Y este giro crítico cuestiona eso rotundamente. Implica relaciones de poder y desigualdad en un sistema social, ¿no? En el que de pronto se ha visto que la vida de unos vale más que otros, o tiene más peso ontológico, viéndolo desde este aspecto, ¿no? Debemos contribuir en su transformación, en la transformación, pero digamos de raíz, viéndolo desde esta mirada crítica, ¿no? También nos podemos aquí cuestionar desde este giro crítico a la heterogeneidad y factores de diferencia, pues nuevos estudios que dan cuenta de la etnicidad, de pronto ahí ya va a tratar un poco más a detalle Gabriela, como factor de
vulnerabilidad o protector aún poco estudiado, ¿no? Pero desde la antropología y desde las miradas críticas de la antropología se ha venido problematizando al respecto. Asimismo, desde el género, que justamente desde los estudios y activismos feministas, ¿no? Muchas veces se ha pasado por alto el análisis de la situación de la vejez femenina en su diversidad. Y vamos a ver que en este transitar del giro crítico, porque ha sido también un transitar hasta ahora, ¿no? Ha venido desarrollándose una mirada muy potente en relación a este punto último que acabo de mencionar, desde el feminismo y los estudios de género. Y el individuo versus la estructura social. Claro, en realidad no es un versus, ¿no? En realidad es desde la mirada compleja que acompaña este giro crítico una visión integral, ¿no? Se mira al individuo en tanto lo microsocial, pero también a lo macrosocial, ¿no? A los entornos distintos, familiares, institucionales, comunitarios, sociales y políticos, ¿no? Sociales, bueno, social político. ¿Dónde queda la agencia de las personas mayores? ¿No? Desde esta mirada, como ya mencionaban mis compañeras, se apunta a problematizar en torno al ejercicio de roles, eh, que ahí una compañera mexicana mencionaba que debería haber una apertura, digamos, no establecer roles o definir, digamos, patrones de roles por realizar, sino más bien que hay una apertura a esta creación, ¿no? De roles sociales y desarrollo de los mismos por parte de los propios protagonistas. Y aquí hay estudios bien interesantes, particularmente he hecho mi investigación al respecto, ¿no? Desde la sociología del individuo, que rompe un poco esta mirada funcionalista del rol, porque el rol social como noción partió del funcionalismo, ¿no? Entonces, bueno, eso lo podemos ver en otro momento con más detalle, pero está dentro de estas miradas del giro crítico de la gerontología. Sí, nuevas propuestas como el estudio de grupos de pares para criticar las imágenes de pasividad, ¿no? De esta pasividad arraigada que se ha venido afianzando o consolidando en esas teorías previas que mencionó Gaby, que mencionaron Gaby y Gabriela, y que desde la actividad, ¿no? Desde la teoría de actividad, pues también a nosotros nos hace mucho ruido esto de que ya se tenga, por ejemplo, una mirada muy extrema de la actividad por la actividad y que si no eres activo, y además también cómo defines actividad, ¿no? Ya tu pasividad te vuelve un sujeto menor, ¿no? O no estás aportando, ya no hay manera de que te involucres, digamos, y como decía Gabriela, ¿qué pasa si tienes una discapacidad física? ¿Cómo podemos pensar y operacionalizar en la práctica estas formas de actividad y de participación? ¿No? Bueno, todo este giro crítico se viene problematizando al respecto. Siguiente, por favor. Eh, entonces, unas ideas fuerza al respecto de esta mirada, la gerontología crítica establece una clara demarcación con el enfoque que se denomina la gerontología tradicional, que es más situada en concepciones biomédicas, convoca y realiza un examen crítico de los modelos conceptuales desarrollados anteriormente, como lo mencionaba, analiza la interacción de los factores políticos y socioeconómicos para pensar y hacer la experiencia de envejecer y vivir la vejez, considera que el sexo, la etnia y la clase social son variables sobre la trayectoria de cada individuo al predeterminar su posición en el orden social, ¿no? Su posición, su estatus, digamos, y por ende los roles que puede ejercer. Trata de contrarrestar las imágenes reduccionistas que muestran la vejez como un camino inexorable hacia la decadencia o la dependencia, ¿no? Pero sin de pronto ir al extremo de lo exitoso como activo, saludable, en tanto no tener enfermedades, que ya hemos visto que no es así, vivir un envejecimiento saludable y en ese aspecto la actividad que puede ejercer la persona. Él interpreta el valor de la experiencia humana a la luz de las tendencias culturales,
que subyacen a los diversos contextos de desarrollo, ¿no? Esta diversidad cultural que nos caracteriza, al menos en la región latinoamericana y a nivel mundial. Para pasar luego a las áreas específicas, la gerontología crítica feminista, les queríamos compartir brevemente de qué trata, ¿no? También desarrollada en estas décadas, ¿no? Ya desde los años 80, ¿sí? Hay distintas autoras, compañeras de países norteamericanos, países europeos y también en las últimas décadas países latinoamericanos, sobre todo compañeras del sur, de Argentina y de Chile, vienen realizando estudios muy rotundos y reflexiones muy potentes en relación a la gerontología crítica desde la mirada feminista, ¿no? Que parte desde los feminismos y de la gerontología crítica, que en este caso devela el carácter socialmente construido de los significados y valores que rodean la vida de las mujeres mayores, analiza y problematiza las normas culturales o patrones culturales que limitan la libre existencia y expresión de la feminidad en su diversidad a lo largo del curso de vida, ¿no? Y en la vejez. Y examina los antecedentes y las condiciones de vida basados en la diferencia sexual y visibiliza sus consecuencias en la vida de las mujeres. Nuevamente nos encontramos en contextos de desigualdad estructural, desigualdad social, y que ciertamente desde la gerontología crítica feminista se examina y se visibiliza y problematiza en torno a estas desigualdades múltiples que viven las mujeres y ciertamente, como mencionan diversas autores, como Ana Freixas, que se menciona aquí en la cita, las mujeres viejas, las mayores, sufren un doble o incluso triple golpe discriminatorio. Si en la vejez en general se vive situaciones de discriminación por edad, ¿no? Basadas en el viejismo, en el caso de ser mujer o vivir lo femenino, ¿no? Es aún mayor. Y bueno, le doy con esto el pase a mis compañeras, a Ana Laura. Básicamente, la investigación gerontológica feminista pretende documentar la experiencia de las mujeres mayores y promover nuevas interpretaciones en relación al envejecimiento femenino. Esto en cuanto a la investigación, ¿sí? Y por otro lado, la intervención gerontológica feminista pretende abrir espacios y desarrollar prácticas que cuestionen el patriarcado atravesado en la vida de las mujeres mayores. Eso lo menciona mucho Mónica Ramos, activista, trabajadora social y psicóloga feminista argentina, y promueven el reconocimiento de sus trayectorias vitales y maneras otras de vivir el envejecimiento femenino. Ahora sí, le doy el pase a Anita. Gracias, Aide. Antes de continuar con la parte del aporte, un poco de cómo fue inicialmente, ¿no? Lo que les comentaba al inicio de la línea de tiempo y lo que nos añadía Gaby respecto a las teorías sociales, ¿no? Respecto y que aportaron a la gerontología, cómo fue desde la psicología, ¿no? Al inicio, ¿no? Cuando se fueron dando, pues, estas clásicas teorías del desarrollo, cómo se fueron enfocando en el descubrir los principios que regían el crecimiento y el desarrollo en la niñez y en la adolescencia, ¿no? Y por aquí debajo incluso he puesto algunos años que corresponden a las publicaciones de estos autores clásicos. Estamos hablando aquí, pues, de, por ejemplo, la teoría de desarrollo psicosexual de Sigmund Freud, ¿no? En 1905, de las teorías que tienen que ver con el desarrollo, ¿no? Y la educación en relación a Jean Piaget de 1920. También podríamos citar a las teorías de desarrollo por Melanie Klein en 1932 y a las teorías de Donald Winnicott de 1945. Todas ellas, como ven en las fotitos en blanco y negro, ¿no? Estaban enfocadas precisamente a conocer qué fenómenos se daban en estas etapas y ya hemos comentado acerca de cómo es que estaba pues la mirada enfocada en esto de la funcionalidad de los cambios, de que en estas etapas sí hay mayores cambios, hay un crecimiento notorio y que hay que contribuir para que en un futuro esta persona pueda responder a una adaptación social funcional, ¿no? Con el paso del tiempo, pues el abordaje teórico hacia el ciclo de vida se fue ampliando, ¿no? Se fue ampliando a etapas de la adultez y la vejez que eran vistas antes, como ya se mencionó, como estabilidad, como decadencia, como declive, ¿no? En el caso de la vejez, y se fue dando mayor foco, ¿no?
basadas incluso en nuevos paradigmas, en nuevos principios del desarrollo. Y aquí en las fotitos estamos citando pues a Erik Erikson con su teoría psicosocial del desarrollo en el año 82 y a Paul Baltes que continuó el enfoque de ciclo vital de Neugarten, ¿no? En el 75 él lo continúa y publica hacia el año 87 los principios o la reformulación de principios del desarrollo, ¿no? Y podríamos pasar aquí a la siguiente ya. En la siguiente diapositiva, entonces, podremos notar en específico, ya para ir centrándonos en estos dos autores, ¿no? En la teoría psicosocial del desarrollo, que ya, y esto es ampliamente conocido, no es una teoría clásica, además, solo que en esta época, pues la novedad era que era una de las primeras en estudiar el desarrollo humano desde una perspectiva que incluía y abarcaba hasta la etapa de la vejez, ¿no? Es así que en los estudios de Erickson se van a determinar nuestras 8 etapas normativas que para atravesar uno de etapa a etapa tenía que superar ciertas crisis, ¿no? Si las superaba, adquiría nuevas cualidades, se iba construyendo la identidad de las personas, de los individuos, pero si no se superaban, se podría hablar de que se permanecían en este otro polo, digamos así, ¿no? Generando mayores dificultades para afrontar nuevas crisis, ¿no? Y como parte de la escuela, además, psicodinámica, de psicoanálisis, de la que se iba desprendiendo Erickson con el tiempo, ¿no? Empleaba ese término de los residuos neuróticos, ¿no? Que daban elementos, ¿no? Problemáticos que hacían que la adaptación social de las personas sea pues con diversas barreras, que sea con diversos temas no solucionados en etapas anteriores de su vida, ¿no? Es así que en las últimas 3 crisis, ¿no? Va situando Erickson a la etapa de la adultez y la vejez, ¿no? En su momento, la vejez fue pensada para la crisis de integridad versus esperanza, como recordarán, ¿no? De esta teoría clásica. Pero con el tiempo también, y él pues con el pasar de los años, si bien es cierto, no fue formulado así, pero fue ya incorporando esta cuestión y con el pasar de las décadas, ya diversos autores estadounidenses, uno de ellos McAdams, ¿no? Fue generando esta idea de que ¿por qué no pensamos que no solamente en las personas mayores se va a dar un momento para afianzar todo lo vivido o para simplemente caer en un estado de desánimo, de reproches por lo que, o arrepentimientos por lo que no se logró, sino que también podríamos hablar que las personas puedan continuar, ¿no? sus proyectos de vida o reformularlos, ¿no? O contribuir de alguna forma, si así lo desean, ¿no? a sus entornos inmediatos o comunitarios, ¿no? Y es así que, según veremos en la siguiente diapositiva, ¿no? Se va hablando actualmente y a partir de esta teoría clásica, la generatividad en la vejez, ¿no? Si vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Gaby. Gracias. Veremos entonces que según este énfasis que se hace a partir de esta crisis, ¿no? De centrarnos en que en la vejez también se puede dar generatividad, ¿no? Se pueda continuar con el sentido de ofrecer algo a sí mismo o hacia las demás personas, ¿no? Sea creando cosas, sea cuidando de otras personas, sea produciendo y de todo tipo, ¿eh? No solamente hablamos de producción, pues, económica o de capital, sino producción social, producción humana, por ejemplo, ¿no? Sea reforzando los mismos contextos sociales en las familias, en las comunidades, en las sociedades, estamos hablando de que se van dando actividades generativas, ¿no? Y que van vinculando a las personas con el contexto en donde participa, en donde se va pues continuando su curso de vida precisamente, ¿no? Vamos aquí a diferenciar, por ejemplo, estos 4 tipos de actividades, ¿no? Agrupadas en categorías de acuerdo a qué tan pues cercano es el círculo social, la red social de apoyo en la que se pueda ejercer, ¿no? Por ejemplo, en relaciones estrechas, la generatividad considera los cuidados, el acto de cuidar, sea familiares o sea a otras personas mayores, llámense cónyuges, por ejemplo, ¿no? Como una actividad generativa, una actividad de querer, pues, si bien es cierto, aportar, ¿no? Y obviamente visto desde esa óptica, no desde una óptica, pues, de continuar, digamos, sobreesforzando, ¿no? A lo que la persona mayor quizás no pueda ofrecer de acuerdo a su condición, sino que dentro de lo que
la persona desee y pueda ofrecer, ¿no? Esta actividad de cuidados considerada como una actividad generativa, ¿no? Y por otra parte, en los entornos comunitarios ha sido separado como tal un poco para poder visualmente también distinguirlos, ¿no? Continuar con el trabajo remunerado, ¿no? ¿Por qué no? El marcar, si bien es cierto, de la jubilación, con el paso, pues, de acuerdo también al tipo de empleo, si es un empleo formal, ¿no? Podemos hacer pensar que ya la persona no debe trabajar, ¿no? Pero según este enfoque nos dice que de acuerdo a las condiciones de vida que presente y considerando que ahora son más décadas en las que las personas podemos llegar a vivir, entonces el trabajo no tiene que ser algo descartado obligatoriamente, ¿no? Tendría que ser más bien reevaluado para que la persona pueda seguir en este ejercicio, ¿no? La participación política y cívica, y en esto relacionado pues a la capacidad de asociatividad, ¿no? De generar asociaciones de personas mayores, de generar pues círculos en donde se puedan organizar, en donde se puedan también problematizar, ¿no? Temas de interés común, ¿no? Y orientados precisamente hacia un bien común, ¿no? Para ello, si aquí cito, precisamente este cuadro ha sido formado, ay, disculpen, lo siento. Este cuadro ha sido formado a partir del artículo que cito aquí de Feliciano Villar, pero sabemos ya por lo que les he mencionado que tiene este sustento teórico que parte de Erik Erikson, ¿no? Pasando entonces al siguiente enfoque y con este cierro la parte psicológica, ¿sí? Vamos a comentar un poco aquí acerca de a qué me refería con la reformulación de principios del desarrollo de acuerdo al enfoque de ciclo vital de Paul Waltes, ¿sí? Y pues vemos que aquí, como ya se había mencionado, había un conjunto, pues, ¿no? De principios ya elaborados que estaban en relación, ¿no? Al enfoque funcionalista, ¿no? Pero aquí lo que buscaba, en este caso, Paul Walter, además, continuando, ¿no? Con este enfoque de ciclo vital planteado una década atrás, ¿no? Buscaba que puedan ser principios aplicables a todas las etapas de vida, ¿no? Y en este caso, principalmente, ¿no? Lo que trataba aquí era de ampliar este estudio del desarrollo que no esté tanto basado en cambios que optimizan la capacidad de adaptación, ¿no? Sino que esté más enfocado hacia el desarrollo como crecimiento y mantenimiento del buen funcionamiento de las personas y regulación de las pérdidas, ¿no? Reorganizar las capacidades de funcionamiento para evitar precisamente esto de que, bueno, si hay una pérdida tal, lo separamos, ¿no? Separamos ese rol, separamos a esta persona, sino que se pueda reorganizar de tal forma de que haya otras capacidades que sí puedan contribuir en principio a la misma persona, claro está, ¿no? Y luego, pues, en la medida de lo posible, a su entorno inmediato. Es así que se plantean estos cuatro ejes, ¿no? De principios del desarrollo. Lo primero es que es multidimensional. Ser visto y ver a la psicología, el desarrollo humano como multidimensional, más que asociar ciertas etapas con cambios positivos, por ejemplo, en la infancia, adolescencia, crecimientos, cambios positivos, y negativos en la vejez, ¿no? Con el deterioro. O sin cambios, como en la adultez temprana e intermedia, ¿no? Más allá de eso es reconocer que sí se dan cambios y que se da estabilidad, ¿no? Validar eso y que eso está presente a lo largo del curso de vida. Hay un énfasis, por el otro lado, como podrán ver en el cuadrito verde, ¿no? En las diferencias individuales, ¿no? Más allá de estudiar cómo se dan los cambios en las personas individualmente, como en su momento lo hicieron estos autores clásicos, ¿no? De estas teorías, ¿no? Entonces me había quedado por aquí en que más allá de dar este énfasis en que cómo va dándose el desarrollo, la evolución, en el crecimiento de los individuos, se comparan los colectivos, ¿no? Y cómo estos colectivos se adaptan a condiciones particulares de vida. Y con esta noción, además, Valtes da a entender de que hay condiciones distintas, hay desigualdades en las poblaciones y que, por tanto, a generar principios que puedan ser generalizables a partir de ciertos grupos poblacionales no sería pues algo aplicable, ¿no? En las situaciones reales, digamos así, ¿no? El principio coloreado por aquí en el recuadro celeste, podríamos ver aquí en la coocurrencia de ganancias y pérdidas, no tiene que ver con que en cada etapa se van a dar estos cambios, podría ser vistos como hacia mejoras adaptativas en ciertas dimensiones humanas y también cambios hacia la disminución de otras dimensiones.
Pero más allá de ello, lo que buscaba desde esta reformulación es que hay que hacer visible todo esto, ¿no? No solamente reducirlo a las pérdidas, sino que hay que hacer visible aquello que se está infravalorando o simplemente se está pues retirando del panorama como ganancias, en este caso no referidas exclusivamente pues en las personas mayores a la fuerza física, ¿no? Sino referida a la, y por ejemplo, y esto que ustedes ya lo conocerán ampliamente, a la ganancia en la experiencia de vida, ¿no? Y era por ahí donde apuntaba, ¿no? Este principio. Por último, el énfasis en la multicausalidad, ¿no? La trayectoria, pues, evolutiva se va conformando de influencias biológicas, ambientales, socioculturales, ¿no? Y que hay que tener presente cada una de ellas. En la siguiente diapositiva podremos verlo un poquito más en relación a las influencias normativas con la edad, las influencias normativas relacionadas con la historia y las no normativas, ¿no? Y por ejemplo, pues, y aquí lo importante de este enfoque es tener en cuenta todos aquellos los factores biológicos, socioambientales que van a influir en las diversas trayectorias de vida, ¿no? Como las influencias normativas con la edad, como por ejemplo el atravesar, que los cuerpos vayan generando cierta maduración biológica paso de etapa a etapa, ¿no? Vaya siendo una influencia, ¿no? Es muy específica a ciertas edades, ¿no? El paso y el momento de jubilación en el empleo formal también, ¿no? La educación básica, el acceso a la educación básica, por ejemplo, también, ¿no? Las influencias normativas relacionadas con la historia, bueno, tienen que ver pues con los momentos históricos que atraviesan y tenemos uno aquí muy reciente, ¿no? El paso de la pandemia, del COVID-19 y cómo ha afectado de manera particular entre generaciones, ¿no? Por aquí se esperaba un poquito una dinámica de ejemplos, pero bueno, ya está solamente la animación hecha por el tema de tiempo. Tiene que ver, como mencioné aquí, con enfermedades nuevas, con atravesar guerras. Los cambios tecnológicos y modelos de crianza familiar también tienen que ver como influencias normativas relacionadas con momentos históricos, sociohistóricos, ¿no? Y culturales naturalmente. Por último, las influencias no normativas tiene que ver con cómo es que afectan de persona a persona o también de un colectivo específico que pertenezca pues a cierto, inclusive pues a cierto territorio o asociación en particular o red, ¿no? Y cómo se diferencia entre sí de persona a persona una misma generación, ¿no? En términos pues de aspectos genéticos, de sucesos vitales como el quedar huérfanos, huérfanas, ¿no? Cómo eso afecta de una manera no normativa, ¿no? A personas mayores de ciertos grupos a diferencias de otras o atravesar enfermedades graves, ¿no? Por ejemplo. Y hasta aquí, entonces, sí, se ha compartido el link de asistencia, lo que quería, pues, ampliar por la parte psicológica. Mente, como les comentaba, yo he estudiado antropología y hay también todo un grupo de antropólogos, antropólogas en diferentes partes del mundo que hemos comenzado a analizar la vejez desde nuestras teorías, ¿no? Y acá yo les quería compartir, en base a lo que hemos estado viendo desde las teorías críticas, cómo es que la antropología nos ayuda a cuestionar estas miradas homogenizantes, ¿no? Que ven a la vejez como una sola, que aplican teorías para todos los grupos humanos que atraviesan la vejez, y cómo es que la antropología nos comienza a cuestionar esto y a mirarnos miradas más heterogéneas de esta etapa. A ver, como en otras disciplinas, como lo que nos contaban desde la psicología, también para la antropología, hasta los años 80, el tema de la vejez fue algo inexplorado, ¿no? Hay muchas revisiones, si ustedes comienzan a buscar antropología, antropology, aging y antropología y vejez, van a aparecerles muchísimos estudios de, bueno, papers de los años 80 en que se lamentan de que no hay información, investigación desde la antropología que aborde el tema de la vejez. Este, Acá por eso pongo esta foto de esta persona adulta mayor un poco solita, ¿no? De espaldas, como también la antropología pues no observaba de forma directa a las personas mayores y a la vejez en particular. Entonces podríamos decir que las personas adultas mayores estaban ausentes de estas investigaciones. Yo pienso que sí y que no, ¿no? Por un lado, las personas mayores siempre han sido llamadas para cualquier investigación sobre, por ejemplo, una comunidad indígena, para ser los informantes privilegiados, ¿no? Que saben toda la historia del pueblo, que la pueden relatar, que han vivido toda esta historia y pueden contarla de manera muy rica.
que están cargados de conocimientos, de historias, de tradiciones y pueden ser grandes informantes, ¿no? Pero como grupo humano, y como una forma de explicar la vejez y entenderla, había estado ausente, ¿no? No había estado en el foco del interés. Sin embargo, también la antropología tiene bastante producción respecto a reflexiones relacionadas a la edad. Por ejemplo, acá les pongo algunos puntos. Nosotros generalmente como antropólogos nos acercamos al tema de la edad justo como cosas que hemos venido hablando, nos interesa ver cómo dentro de una comunidad, de una sociedad, la edad estructura los roles sociales, la importancia que debe tener cierto individuo como parte de un grupo que es parte a su vez de una comunidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta foto, que es una foto muy bonita de Pensión 65, en Perú, podríamos pensar que en un grupo se puede asociar los roles de transmisión de saberes tradicionales, ¿no? A una persona adulta mayor y el rol de persona que está aprendiendo y que podría pasar este saber a nuevas generaciones en las personas más jóvenes. Además, generalmente desde la antropología ha habido también estudios interesantes, etnografías, en que se comienzan a analizar grupos de edad específicos, ¿no? Por ejemplo, se comienzan a analizar a personas adultas mayores que viven en estas como aldeas grandes, ¿no? De adultos mayores en Estados Unidos, en Europa. Hay estudios también de grupos de adultos mayores en centros de día, ¿no? De adultos mayores, como el de la foto acá es un grupo de salud del Seguro Social de Perú y que puede ser también pensado como una comunidad que comienza a generar interacciones particulares, también roles distintos, ¿no? Y que se agrupa como grupo etario, ¿no? Separado de otros grupos como bandas juveniles, que también podría ser algo a estudiarse y se ha estudiado desde la antropología, ¿no? Y finalmente también estudiamos la edad como una construcción social, o sea que la edad es algo que nosotros creamos socialmente y cada sociedad, cada grupo humano compartimenta su curso vital en etapas, en momentos, pero estos momentos no son similares en todas partes del mundo, sino que cada grupo humano puede tener distintas formas de nombrar estas etapas, obligaciones y derechos que están asociados a las personas que son parte de esa etapa distintas, ¿no? Los marcadores de paso de una etapa a otra también pueden ser diferentes, ¿no? Y las ideas que se pueden atribuir a qué es lo que debe de hacer una persona mayor en Perú, como en México, o en otra parte del mundo, en otras comunidades distintas, también pueden variar, ¿no? Acá les pongo una foto que si no conocen este grupo, de repente lo pueden buscar después. Es una foto de unas señoras que se hacen llamar las Raging Grannies, que es como las abuelitas molestas en español. Es un grupo que tiene asociaciones alrededor de todo Estados Unidos y Canadá. Y lo que hacen es que son personas que juegan mucho con la imagen, el estereotipo de una abuelita inofensiva, ¿no? Entonces se llenan de telas de crochet, de cosas tejidas, de florecitas, de cucharones. Y en realidad son grupos de activistas que se meten a protestar en diferentes, protestas de temas muy candentes en Estados Unidos, por ejemplo. Y ella juega mucho con esta imagen porque piensan, o sea, hablan de cómo es que según esta imagen inofensiva, por ejemplo, muchas veces cuando reprimen a la población y las comienzan a llevar la policía, a ellas no lo hacen, pues porque se ven como este estereotipo de persona a veces se desvincula la vejez con la actividad política y se considera que de repente estas personas no estaban ahí haciendo ninguna protesta, pero también con ser inofensivo y ser viejito, ¿no? Y esto hace que muchas veces no los repriman en estas situaciones, ¿no? Y así a veces se han metido a conferencias mundiales donde no dejan entrar un montón de personas y entraban con esta imagen de señora mayor que no está haciendo nada y comenzaban a irrumpir dentro de una reunión, por ejemplo, de petroleras, ¿no?
para criticarle sus acciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí vemos cómo también el mismo grupo de adultos mayores puede comenzar a jugar y con este rol, incluso a su favor, ¿no? Y con este estereotipo que a veces se tiene en estos grupos. Entonces, la antropología nos comienza a brindar evidencias, ¿no? De grupos humanos reales alrededor del mundo que comienzan a desafiar teorías eurocéntricas, ¿no? O sea, que están centradas en miradas y en teorías que han sido basadas generalmente en la vida de las personas viejas en Europa y Estados Unidos, y teorías que, basándose en eso, hablaban de toda la vejez de toda la humanidad, ¿no? Entonces comienzan a dar cuenta de que no es así, hay grupos que más bien viven vejeces totalmente distintas o la experiencia de envejecimiento es totalmente opuesta. Entonces, por ejemplo, hay muchos trabajos que comienzan a desafiar esta mirada de que en las sociedades que eran consideradas primitivas, pero digamos indígenas, eh, había siempre una gerontocracia, o sea, una mayor valoración a las personas mayores, ¿no? Más bien comienzan a darse cuenta de que esto depende mucho de la posición social que haya tenido esa persona mayor en su comunidad durante su vida, ¿no? O sea, puede ser que si hablas con un adulto mayor que es el jefe de una comunidad, que es hombre, ¿no? Y que además ha tenido prestigio y seguramente su familia ha cargado también con ese prestigio durante varias décadas, pueda tener una vejez muy diferente que una mujer que tiene un rango menor en esa misma comunidad, ¿no? Y que es adulta mayor. Entonces, también dentro de estos grupos hay heterogeneidad y también hay diferencias de poder, ¿no? Finalmente, también nos permite comenzar a cuestionar qué definimos como buena vejez, ¿no? Que podríamos ver a través de la teoría de la actividad. Comienza a haber muchos estudios etnográficos que hacen investigaciones en diferentes partes del mundo para comparar entre regiones qué es lo que es considerado una buena vejez. Por ejemplo, libro de acá, que es un libro muy clásico, de Jenny Kidd, Christine Fry, Klaslow, entre otros, que son antropólogos como ya ahora muy clásicos y que de hecho son personas ya actualmente bastante mayores o que ya han fallecido. Se llama Aging Experience, ¿no? Que es la experiencia del envejecimiento, diversidad, y además temas en común a través de las culturas, ¿no? Se comienza a tratar de encontrar estas cosas en común, pero también de mencionar y dar cuenta de la gran diversidad que existe en diferentes partes del mundo. Y acá muy brevemente, porque también ya nos estamos pasando el tiempo, les quería mostrar algunos datos que yo he sacado de mis propios trabajos de campo acá en Perú. El comenzar a analizar diferentes grupos humanos nos hace dar cuenta de que la forma en que vivimos y dividimos nuestro curso vital es arbitraria. ¿Por qué? Porque cada cultura, vamos viendo, divide su curso vital en diferentes momentos, ¿no? Entonces, si no es biológico, no es natural, debe ser cultural, ¿no? Social. Y debe ser algo que puede cambiar en el tiempo, que puede modificarse, y que es, digamos, decidido, acordado socialmente. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo que yo construí con un grupo de personas asháninca, que son un grupo indígena de la Amazonía Central de nuestro país, en que comenzamos a hacer un trabajo grupal, en que la pauta era que yo les decía, vamos a pensar en la historia de la vida de una persona que como ustedes es ashánica, que ha nacido aquí, cuando ustedes nacieron, y vamos a ir reconstruyendo qué pasó desde que nació hasta que ahora es una persona mayor, ¿no? Entonces cada uno iba contando, bueno, la dibujamos acá, esta es la persona que dibujamos todos juntos, que tiene un traje como una túnica que le dicen kushma, ¿no? Y íbamos dividiendo cómo íbamos llamando estos diferentes momentos de su vida, ¿no? La niñez, por ejemplo, en Ashánica, se decía Kuyaniki, y a las niñas y a los niños, ¿no? Los hijos tenían nombres también en su idioma, ¿no? Y así íbamos descifrando cómo se llamaba cada uno de estas personas en diferentes etapas, ¿no? La vejez, por ejemplo,
Los abuelos podrían ser los Isha o los Musare o Ane, ¿no? Y vamos también preguntando qué roles, qué cosas hacían esas personas cuando eran niñas, ¿no? Y cómo, qué marcaba el paso de uno a otro. Aquí, por ejemplo, algo que me olvidé de contarles la vez pasada, y de repente algunos lo han notado en sus trabajos, es que muchas personas, sobre todo personas que no saben ni leer ni escribir y que han tenido poco acercamiento al Estado, eh, muchas veces no saben qué edad tienen, ¿no? O sea, no tienen una partida de nacimiento, no tienen un documento de identidad y muchas veces no están seguros de qué edad tienen actualmente. Eh, entonces, ellos también no marcan las etapas por una edad en específica cronológica, sino, por ejemplo, por algunos otros aspectos como el crecimiento de los senos en las mujeres, ¿no? La primera menstruación, o el tener un hijo o una hija y casarse, ¿no? Son más bien actividades que se realizan que marcan tal vez una etapa nueva o alguna característica corporal, ¿no? Que esto también nos hace ver cómo también el tema de la edad es algo arbitrario. Y finalmente también en otro trabajo de campo, bueno, en ese mismo trabajo de campo más bien, ahí tomé una foto que fue del 2017 y una señora Yanika que está en su cocina. Eh, ella, bueno, a través de diferentes entrevistas también comenzamos a preguntarles qué era para ellos y ellas una vejez buena, feliz, ideal, ¿no? Y pues hay un gráfico que un poco engloba estos diferentes aspectos que para esas personas implicaba esta vejez feliz, ¿no? Por un lado hay cosas como muy básicas, ¿no? Como poder alimentarnos, tener una buena salud, acceder a una buena vivienda, ¿no? Una vivienda accesible. Y a veces estos aspectos también son difíciles de lograr. Por ejemplo, para una población que no ha estado inserta en una economía de mercado y no ha sido trabajadora formal, actualmente no tienen una pensión. Además, en momentos anteriores de su vida, el medio ambiente donde vivían era mucho más rico, menos contaminado, podían ir a cazar, podían ir a pescar, sin dinero podían alimentarse. Pero actualmente los ríos están contaminados, hay una sobrepoblación que hace que también los recursos sean menos y sus propios cuerpos les hacen más difícil poder hacer este tipo de actividades, ¿no? Igual, habían otros aspectos que no tienen que ver con las necesidades, digamos, corpóreas básicas, ¿no? Como tener un rol social claro y valorado en su comunidad, el poder decidir sobre sí mismo, ¿no? La autonomía, el poder de decisión, el tener afecto y, digamos, un acompañamiento emocional, compañía, ¿no? Era importante, e incluso el ocio y el aprendizaje, ¿no? En poblaciones extremo pobres, esto también era algo muy importante para sentirse bien en la vejez, ¿no? Entonces, bueno, este ejercicio lo hicimos en varias comunidades alrededor de nuestro país, pero este es el que yo desarrollé para este grupo, ¿no? La presentación muy breve era del trabajo social, atravesado por las teorías psicosociales en gerontología. Lo menciono así porque trabajo social es una disciplina de las ciencias sociales, ¿sí? Se alimenta de distintas ciencias, entre ellas la psicología, también la antropología, la sociología, la historia, las ciencias sociales son nuestra base fundamental para nuestra intervención, dado que trabajo social, si bien investiga, desde el trabajo social se desarrolla líneas de investigación, es por definición, digamos, base, una disciplina que interviene directamente con la población, ¿no? Y a través de otros ámbitos, como la gestión de otros campos, como, bueno, el campo gerontológico u otros, intervenimos de igual manera. Pensamos el hacer, ¿no? Reflexionamos en torno a las metodologías, al sujeto, ¿no? Para justamente intervenir y en esa intervención de pronto plantear miradas otras a lo que suele ser hegemónico,
¿no? Entonces, por eso yo lo presentaba de esa manera, muy brevemente, los modelos de intervención, ¿sí? En trabajo social. Modelos tradicionales y conforme ha ido avanzando el tiempo, los modelos sistémicos, humanistas y los modelos críticos. Y hablamos en plural porque es así, en realidad, ¿no? Hay ciertamente desde lo tradicional hasta lo crítico una diversidad en la forma de desarrollo, de pensar la intervención y la propia ejecución de la misma, ¿no? Y esta figura se ve dentro del campo gerontológico. Ciertamente, desde una mirada más biomédica, como hemos visto anteriormente, el modelo de trabajo social, de intervención en trabajo social, ha sido más tradicional y enfocado al individuo, a un diagnóstico psicosocial, nuevamente mirando exclusivamente al individuo, una intervención dirigida a la resolución de problemas y con ello pensamos directamente en acciones de asistencia, asistir sobre el problema, actuar sobre el problema, una intervención en crisis, ¿sí? Y todo ello enmarcado en una matriz positivista, ¿sí? Ciertamente, hay que decirlo, en la práctica, muchas veces en instituciones de protección social, ¿sí? Y de salud, entre otras, vemos como en otras disciplinas la intervención bajo matriz positivista, ¿sí? Y es interesante plantearlo y problematizar al respecto, porque digamos que no todo está mal, no es que esté mal la matriz, ¿no? Igualmente la hermenéutica o la crítica, sino es que es distinto el tratamiento. Cada uno de pronto tiene su virtud y su aporte, pero digamos que desde la mirada que compartimos en gerontología, nosotras desde una mirada transdisciplinaria, apuntamos más a lo crítico en tanto que nos permite una mirada integral, ¿no? De las situaciones de vejez o las vejeces, ¿no? En el caso de, bueno, en el modelo tradicional se enfocó en el individuo y fue importante tener ese foco en su momento. Pero vamos a ver que luego, además del foco en el individuo y además de actuar sobre los problemas, que hay tantos, vemos los problemas sobre las situaciones o producidas por las situaciones de desigualdad estructural, es importante la asistencia actualmente, incluso es como un derecho, debe ser asumido así, pero no solamente debemos apuntar a la asistencia, ¿no? Bajo los modelos sistémicos, que ya va avanzando con el tiempo también en esta sintonía con lo que nos compartían las compañeras en las teorías y enfoques de la gerontología, pues los modelos sistémicos han estado enfocados en el individuo, pero en mayor medida en las familias y en las redes comunitarias. ¿Sí? Los modelos humanistas, pues ahí desde estos modelos se han venido desarrollando el paradigma, la mirada de derechos humanos, ¿no? El reconocimiento de los derechos humanos, ¿no? Que es importante, pero que desde los modelos críticos o la mirada crítica ya nos va a permitir a problematizar incluso más, ¿no? En relación a los problemas, a las desigualdades sociales, a las desigualdades que se acentúan por género, por etnia, por raza, por posición social, ¿no? Entonces, los modelos críticos se enfocan más en el individuo, pero también en la estructura social, lo micro y lo macrosocial, y son importantes los aportes de Alfredo Carballeda, trabajador social argentino, que habla mucho eh, de esta mirada desde el trabajo social a lo micro y a lo macro, ¿no? La intervención, acción participativa, se promueve una intervención que sea concretamente realmente participativa con los protagonistas, ¿no? Desde los modelos más tradicionales se tendía a asistir a la persona, en este caso a la persona adulta mayor, vista también como objeto de pronto de cuidado.
Y con el paso del tiempo y el desarrollo de estos enfoques más situados en la persona, como el modelo crítico, desde la intervención, acción participativa, se promueve la acción concreta, real, con los protagonistas, con las personas adultas mayores, no para ellas. No pensando en que yo, profesional de trabajo social, por ejemplo, como estamos hablando en este caso, tengo la razón y sé lo que es bueno para ella, sino que construyo y acompaño un proceso que generalmente apuntamos a que sea emancipatorio, salir de una experiencia de represión, de exclusión, ¿no? Y pasar a, a una situación de reconocimiento, ¿no? Y de que la persona desarrolle un proceso de cambio, pero por ella misma, en acompañamiento, en este caso, del profesional de trabajo social, como se ve en distintos eh, servicios o espacios, ¿no? De intervención. La intervención con un enfoque gerontológico social comunitario, ¿no? Se apunta al trabajo comunitario, a desarrollar procesos colectivos, ¿no? Acciones centradas en la organización colectiva en distintos espacios, no solamente, digamos, comunitarios, sino también institucionales, ¿no? Y de organizaciones sociales, de sociedad civil. Dicho sea de paso, dentro de las líneas de trabajo social que se desarrollan más eh, robustamente desde la mirada crítica es el de la incidencia política, ¿no? Y las acciones centradas en la persona, ¿no? Que se alinean a lo que desde la gerontología se ha venido desarrollando en las últimas décadas, que es la atención centrada en la persona, la ACP, ¿no? En los distintos servicios de protección social y de salud. Y bueno, bajo una matriz crítica. Entonces, todo este proceso, o en todo este proceso, se ve un reconocimiento progresivo de derechos, un reconocimiento normativo y un reconocimiento real, concreto, a través de prestación de servicios por derechos, ¿no? Eh, a las personas adultas mayores como sujetos sociales, protagonistas de su cambio. Y con esto vamos terminando y presentando la dinámica final, el trabajo final.